Continuamos en este ciclo de entrevistas especiales de Canal 13 en el marco del 24 de marzo, Día por la Memoria, de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en donde recordamos y conmemoramos a las víctimas de la última dictadura. Es una jornada de reflexión donde merece un análisis crítico profundo de nuestra historia. Para esto vamos a hablar de, primero, un programa de derechos humanos que tiene la Universidad Nacional de San Juan y específicamente de un proyecto de la memoria que es parte de la Facultad de Ciencias Sociales desde la Secretaría de Extensión. Estamos con Jimena Sancho, que es coordinadora de ambos proyectos. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Hola, Romina, buenos días. Gracias por estar acá, primero que nada. Y te quería preguntar sobre el programa de memoria que realizan, que continúan realizándose. Precisamente, ¿qué nos puedes contar de cómo surge, a grandes rasgos, de qué trata, qué investigan? Bueno, en primer lugar agradecerles al canal y a vos por el compromiso con los derechos humanos y particularmente con la memoria, la verdad y la justicia. Es fundamental que estos espacios se habiliten para que la ciudadanía conozca y reconozca de qué se trata este campo de los derechos humanos, este espacio de los derechos humanos. Yo tengo el privilegio de que la Universidad Nacional de San Juan me ha dado la posibilidad de trabajar en dos proyectos que se articulan, pero que tienen anclajes diferentes. Coordino el programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan, que depende de la Secretaría de Extensión, que está a cargo de la doctora Laura Garcés, y el programa de Memorias Locales, que es un proyecto anclado al proyecto del Bosque de la Memoria, que está en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Sociales, como solemos decirle nosotros. Bueno, allí hay dos dispositivos de política universitaria desde donde se trabaja la memoria, la verdad y la justicia. En el programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan, el año pasado tuvimos una actividad, un proyecto particularmente vinculado a la memoria, la verdad y la justicia, que tiene que ver con una política que vienen desarrollando todas las universidades, no todas, pero la mayoría de las universidades del país que tienen compromiso con esta temática, que tiene que ver con la reparación de los legajos de las víctimas de terrorismo de Estado. En la Universidad Nacional de San Juan iniciamos el año pasado, en el mes de abril, un proceso, primero, por supuesto, de reglamentación interna, digamos, para poder llevar adelante esta tarea de reparar los legajos, y conformamos una comisión donde trabajó un grupo de no docentes de cada una de las unidades académicas. Se incluyó en ese proyecto los institutos preuniversitarios, es decir, los colegios secundarios de la Universidad Nacional de San Juan, para poder encontrar los registros que tuviéramos en los archivos de cada una de las instituciones o de los espacios educativos donde trabajamos, poder encontrar en archivo, como te digo, los legajos o alguna documentación oficial que diera cuenta del tránsito de las personas asesinadas y desaparecidas en la última dictadura, que habían transitado en algún momento por la Universidad Nacional de San Juan. En ese caso nosotros trabajamos con docentes, no docentes y estudiantes del claustro, y reparamos en total 30 legajos. Un trabajo de mucho archivo, de mucho compromiso del personal no docente y una política institucional que permitió... Lo respalda. Exactamente. Bien. Que permitió que esos archivos que a veces están en silencio, esos legajos que quedaron sin concluir, pudieran dar cuenta de que estas personas fueron víctimas del genocidio, del terrorismo de Estado. Entiendo un trabajo arduo de investigación. ¿Cómo se organizaron para justamente investigar todo esto? Porque, como vos decís, mucho archivo, mucha documentación. ¿Cómo se dividieron? Aquí también nos articulamos con el programa de Memorias Locales, porque claro, nosotros siempre, esta aclaración es pertinente porque todas las nóminas de personas víctimas del terrorismo de Estado son provisorias. Nosotros, desde los estudios que se vienen haciendo, contábamos con una nómina de alrededor de 65 personas, que la que estaba formalizada era la que estaba vigente en el Bosque de la Memoria del año 95.
Bien. Allí se conmemoraron estas nóminas. No son personas que nacieron en San Juan solamente, sino personas vinculadas a la provincia de San Juan, que nacieron, que vivieron, que se casaron con sanjuaninos, vinculadas en el sentido de que la comunidad sanjuanina los reconoce o las reconoce como víctimas y como parte de la comunidad. Bien. ¿Sí? Entonces, ese proceso que veníamos trabajando particularmente en el programa de memorias locales, que tenía que ver con la actualización de la nómina, esa actualización era necesaria y pertinente porque, bueno, entre el 95 y ahora y la actualidad ha habido un sinnúmero de procesos, digamos, judiciales y de búsqueda de trabajos del forense que permitieron encontrar algunos datos sobre personas que habían sido desaparecidas, con lo cual nosotros ese listado lo ampliamos. En base a ese listado que ampliamos, encontramos que, y por supuesto, y esto lo tendría que ver con la ayuda, la colaboración permanente de los organismos de derechos humanos. Quienes más aportaron, la universidad no hubiera hecho posible este trabajo si los miembros de las organizaciones de derechos humanos, que son varios en la provincia, Hijos, APDH, la Red por la Identidad, la Liga por los Derechos Humanos, el Foro de Salud Mental también, que trabajó en los juicios y acompañó parte del equipo del foro. Todos ellos han ido acompañando y aportando a la información, fundamentalmente en la nómina. Entonces, y muchos familiares de personas desaparecidas, expresos políticos, todos ellos fueron aportando. Cuando tuvimos una lista cuasi exhaustiva, digo cuasi porque siempre hay que revisarla, entramos a los archivos de las unidades académicas. Ese es un trabajo muy, muy minucioso. Como recién decía, los archivos no suelen ser un lugar de reconocimiento, entonces ingresar fue estar horas y horas sentados ahí buscando, moviendo papeles, bueno, y bueno, y nos encontramos con que había algunas de las personas que teníamos en el listado que no aparecía documentación. Insistimos hasta que en algunas oportunidades solamente encontramos el registro de la inscripción de los estudiantes, en otros casos encontramos las actas de exámenes, en otros casos encontramos los legajos completos, resoluciones donde daba cuenta que habían sido suspendidos o echados, en el caso de docentes y no docentes. Nos encontramos con un material que por supuesto otras investigaciones previas ya lo habían trabajado también, ¿no es cierto? Nosotros no venimos a hacer nada cuando pensamos en este tipo de proyectos siempre hay que pensar en las trayectorias que se vienen haciendo. No es que uno se descuelga en paracaídas y trae algo novedoso, al contrario. Sobre todo en las ciencias sociales, pero en general en el trabajo y pensando en las políticas de memoria no podemos olvidar las trayectorias de quienes dentro de la universidad ya habían trabajado, que hay en ese sentido. Bueno, entonces llegamos a esa instancia de la búsqueda. Y en aquellos casos donde solo encontramos, por ejemplo, el registro de la inscripción o pequeños datos, en algunas resoluciones, como resoluciones de ingreso, se repara, se restaura, además de la reparación, se restaura, entonces le construimos una ficha con los datos que teníamos de esas personas y el acto administrativo que da cuenta de ese proceso es una resolución donde la universidad reconoce que las personas fueron víctimas de terrorismo de Estado. Bien. ¿Cómo fue porque cuando ustedes llegan a esta nómina, este resultado, digamos, de esta parte del proyecto, ustedes lo presentan, según vi, a familiares, amigos de estas personas que ustedes pudieron darles una representación, por así decirlo? ¿Cómo fue ese momento? Sí. Hay algo que es muy importante en términos de lo que se propone en la política de reparación, es la reparación simbólica. ¿Sí? La universidad, como te digo, tiene el bosque de la memoria es una forma de reparación simbólica. Sí. Cuando se crea como un espacio para conmemorar las víctimas desde la vida, por eso el bosque. Sí. Pero esta reparación particular donde se entregan los legajos tiene que ver con la reparación simbólica de las trayectorias estudiantiles y laborales, ¿sí?, de estas personas. Claro. Entonces es un acto material en el sentido de que el legajo queda inscrito
administrativamente lo que sucedió en aquel momento, en este pasado reciente que estamos mirando, pero además y fundamentalmente es un acto de reparación simbólica. Bien. Nosotros en esa tarea nos pusimos en contacto con familiares de estudiantes que vivían peruanas, con familiares de personas que estaban en Venezuela, con, por supuesto, gente, cuando trabajamos las nóminas de Cuyo, nos encontramos con que muchas de las personas son vinculadas o reconocidas por las provincias de Cuyo porque estuvieron en los circuitos en aquel momento de la dictadura cuidándose. Claro. Entonces nos encontramos también con muchas personas de San Luis, de Mendoza, que se acercaron al acto. El acto es el cierre de ese proceso de reparación. Para la institucionalidad, la reparación es poder decir, reconocemos que hubo terrorismo de Estado. Claro. Y para las personas, la verdad que fue un trabajo fue arduo, pero además muy sentido para nosotros quienes lo hicimos, y también creo para los familiares, porque habilita la posibilidad de seguir trabajando desde los dispositivos de la memoria. Cuando desde los organismos de derechos humanos hablan de la memoria, la verdad y la justicia, la memoria es un dispositivo que se construye desde estos organismos para poder tener siempre en el presente aquel pasado reciente Bien. que lastimó la historia de la Argentina. Bien, y para concluir esta parte, esto a vos en lo personal y también en lo profesional, digamos, ¿qué importancia te dio, cómo lo atravesaste? Porque es un tema delicado y a uno se siente a veces un poco apelado de cierta forma. Yo voy a agradecer a la universidad pública que me da la posibilidad de ser una trabajadora de la universidad pública y de poder hacer esta tarea, de que en términos de gestión existen políticas que nos permiten hacer esto y que se apuesta a ello. Eso en lo personal tiene más que ver en el orden de la creencia. En el orden de lo personal, esto se hace posible desde mi vivencia por el acompañamiento de las personas que han sido víctimas directa o indirecta de la dictadura, es decir, por los colectivos que sostienen la militancia por la memoria, la verdad y la justicia. A mí ellos me han enseñado y ellos me han sostenido y me han puesto el hombro cada vez que, y apuntalado cada vez que esto, porque realmente yo nací en el 76, para mí esto en un principio fue algo que estaba en los libros, hasta que mi experiencia y mi trayectoria tomó encarnadura cuando pude tener contacto con las víctimas. Ellas me enseñaron y ellas me sostienen. O sea, es lo colectivo que se da en esos espacios lo que permite seguir profundizando y sostener estas políticas también. El aprendizaje que esos movimientos, esas organizaciones, esas formas de hacer nos dan a la universidad, a los técnicos, es incalculable. Bien. Incalculable. Un trabajo interdisciplinario, digamos, en el que se van alimentando y se van apoyando. Y humano, ¿viste? Sí. De eso se tratan los derechos, de eso sí. En el fondo tiene esto de los derechos humanos, es poder tener un registro del trabajo con el otro en el registro de la humanidad, en el plano de lo humano. Bien. No digo en el plano de lo humano y en el plano del conflicto también. Esto no estoy hablando de que el territorio de los territorios que tienen que ver con los derechos humanos no sean territorios de conflicto, al contrario. Por supuesto, sí. Son profundamente conflictivos y en ese sentido productivos, pero hay una traza, hay una red que permite que se siga trabajando y yo hablo particularmente de mi experiencia, pero también puedo ver que son puentes que los organismos le van tendiendo a la universidad para que nosotros podamos, y la universidad a los organismos, para que juntos podamos ir trazando y sosteniendo la memoria. La justicia se tiene que encargar de la justicia y de la verdad, ¿no es cierto? Sí. Pero muchas veces producciones de investigaciones en la universidad han dado insumos como para los juicios. ¿Viste? Claro, entonces sí. ahí hay una interesante articulación sinérgica que no hay que perder de vista y que es necesario sostener, fortalecer, que de alguna manera la universidad como
institución la tiene puesta en la extensión. Esa es la Claro. función sustantiva, dentro de la función sustantiva que tiene la universidad, que es la extensión, es poder sostener la permanente vinculación. Claro, esos vínculos para... Exactamente. Y dentro de este proyecto en particular, ¿cómo continúa? ¿Siguen desarrollando otras actividades o qué planes tienen ahora y a futuro cercano, digamos? El proyecto particular de la reparación de legajos continúa en una línea que tiene que ver con el plano pedagógico. Bien. También aprendiendo de las experiencias de otras universidades, nosotros estos legajos los vamos a digitalizar, se les va a pedir autorización a los familiares y esos legajos van a formar parte de un espacio repositorio dentro del Sistema Interuniversitario de Educación a Distancia. Nosotros le llamamos el CIED, pero bueno, es un aula virtual. Vamos a trabajar un módulo, una trayectoria de formación donde los legajos reparados van a quedar como recursos didácticos a disposición de los docentes y las docentes que quieran trabajar desde lo cotidiano de lo que sucedió con la universidad en la época del terrorismo de Estado. Esto también es algo que es interesante, digo, y tiene cierta pertinencia, porque muchas veces la ciudadanía y los comunes que andamos por la calle, pensamos que eso no nos sucedió a nosotros aquí en San Juan. Estamos convencidos de que eso sucedió en Buenos Aires. Y bueno, San Juan reconoce 150 víctimas del terrorismo de Estado. Y de esas 150, 30 fueron parte de la universidad. ¿No? Entonces, poder poner a disposición de los y las docentes este material para que se trabaje en las aulas es una de las líneas que vamos a trabajar. La otra línea que vamos a trabajar en ese sentido, siempre con la autorización de los familiares, porque es una documentación que le pertenece a la familia. La otra línea que vamos a trabajar en el proyecto del Bosque de la Memoria, hay allí donde estamos trabajando una línea de trabajo que tiene que ver con las memorias, el trabajo de memorias que se hace de cada una de las víctimas. La memoria, no quiero ponerme a hacer teoría aquí, pero bueno, entonces la intención es poder también llevar al bosque esos legajos digitalizados en el bosque de un proyecto de recorrido inmersivo, donde las estudiantes y quienes deseen conocer van a poder acceder a partir de algunos dispositivos, de sus dispositivos digitales, a información que va a estar en los árboles y algunos lugares del Bosque de la Memoria. Bien. En ese sentido, vincularíamos el legajo reparado a la memoria de las personas que están conmemoradas en el Bosque de la Memoria y además de ello, seguir profundizando los recuerdos que familiares y amigos tienen de esas personas que han sido asesinadas o desaparecidas en el bosque. Es una manera de poner en valor todo esto, ¿no? Y continuar el trabajo, porque... Es la militancia de la memoria. La memoria es traer el pasado reciente a este presente, permanentemente. Y dar un espacio, digamos, el Bosque de la Memoria es el territorio que la universidad se ha dado para poder seguir sosteniendo esta llamita viva, digamos, y sostenida desde las tensiones del presente. Hoy el presente nos plantea tensiones distintas a las que sucedieron en el año 95 y entonces las construcciones de memoria fundamentalmente con los lenguajes que las juventudes hoy manejan, entonces pensar la memoria desde este presente, la memoria de los desaparecidos y las desaparecidas, asesinados y asesinadas de la provincia de San Juan en este presente, es pensarlo desde otras narrativas que como se pensaron en los 90, en el 2000. Entonces estamos aprendiendo, ¿no?, cuáles son esos códigos con los cuales vamos a poder que también van cambiando constantemente. Constantemente. Pero bueno, conceptualmente la memoria permite eso, es traer al presente ¿sí?, esos recuerdos, esos olvidos, eso que sucedió al presente para poder transferirlo, trabajarlo y conmemorarlo, ¿no? Bien. Y volviendo al programa de Derechos Humanos de la universidad, también un poco cómo lo tratan, qué abordan, porque es derechos humanos en general, incluido el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Sí, allí hay un proyecto, voy a tratar de sintetizarte porque estamos trabajando articuladamente también con los organismos de derechos humanos, pero hay un proyecto institucional que es
viene del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que tiene que ver articulado con la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que pertenece al CIN, Claro. y que tiene como propósito la curricularización de los derechos humanos. ¿Qué es esto? Es poder incluir los derechos humanos no solo como contenido, sino como estrategia y perspectiva dentro de los currículum o las planificaciones, ya sea de cátedra o planes de estudio dentro de la universidad. Incluso también vi en los cursos de ingreso a las distintas carreras. Exactamente. Particularmente lo que la universidad tiene en este camino que venimos trabajando es una resolución que nos permite incluir un módulo o una estrategia dentro de las propuestas de cada una de las facultades de derechos humanos. Bien. Los derechos humanos son amplísimos Sí. y me interesa esto para que pensemos todos juntos. Es el derecho a tener derechos en términos muy simples, pero muy complejos. Claro. Con lo cual, si nosotros acercamos esta perspectiva, digo, desde esta mirada donde nos colocamos como personas, sujetos, con derecho a tener derechos, a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes, a los docentes, desde esa perspectiva, habilitamos la posibilidad de pensarnos como ciudadanos, sobre todo de sostener las formas democráticas también, ¿no? Lo estoy como resumiendo demasiado, pero es importante, desde la mirada, digamos, de la política universitaria nacional, esto es importante porque lo que nos permite es empezar a construir en las tramas que son los currículum que nosotros tenemos, que son la forma que tenemos de enseñar, desde dónde enseñamos, empezar a incluir perspectiva en derechos humanos. Que no son solo los contenidos, es como me paro frente al otro. Claro, y aparte en el ámbito universitario, yo también hablo desde mi experiencia, sobre todo al principio, digamos, cuando ingresás a la universidad, que todavía venís con, no sé, otro tipo de pensamiento, o que capaz uno todavía no se para a reflexionar estas cuestiones, sino que creo que es justamente el momento donde hay que reflexionar y está bueno esto y pararse y justamente pensar en todas estas cuestiones. La educación es un derecho humano. Nuestra Constitución habilita, o sea, dice claramente que nosotros debemos respetar los tratados internacionales, los pactos, y la educación es un derecho. Y nosotros como ciudadanos ya, a pesar de que cuando apenas entramos somos jóvenes y nos encontramos con un mundo, cuando entramos a la universidad nos encontramos con un mundo desconocido, esa universidad, sobre todo porque es pública, tiene la responsabilidad de hacernos comprender de dónde surge esto, cuáles son los orígenes. Y en general las universidades, en su formación, las universidades públicas son espacios de debate, de construcción de ciudadanía y de construcción del otro, ¿no? De construcción de identidades. Entonces, estas perspectivas, que además tienen un anclaje histórico, ¿no? Sí. No nos vamos a poner acá a desarrollar, pero tienen un anclaje histórico, claro, colaboran, digamos, a pensarnos y a generar prácticas que tienen que ver con la ciudadanía, y con el respeto del otro y de la dignidad humana. Sí, por supuesto. Y esto de la curricularización del tema de los derechos humanos, ¿ya lo están implementando o cómo lo van desarrollando? Sí, allí hemos trabajado el año pasado en términos de que cada unidad académica, cada facultad se hizo su propuesta. Bien. Y la incluyó en el espacio dentro del trayecto, que es los cursos de nivelación para la universidad. Dentro de esos trayectos lo incluyó en algún lugar. En este año avanzamos un poquito más y se propuso que se incluyera un módulo particular de derechos humanos. Claro. Y cada una de las unidades académicas fue vinculando en función de la disciplina o de las disciplinas que cada unidad académica tiene o sostiene dentro de sus líneas de formación, fue articulando y hizo una propuesta particular para sus estudiantes que están en el ingreso. Desde el programa de Derechos Humanos estamos trabajando en un repositorio, en un conjunto de materiales didácticos
que sirvan o que le ayuden a los docentes que están trabajando con los chicos aspirantes al ingreso, los estudiantes y las estudiantes, que les permitan tener recursos accesibles. Nosotros estamos en ese sentido trabajando particularmente, nosotros le llamamos recursos locales. Bien. Que tengamos producción de los contenidos en derechos humanos de lo que sucede en la provincia de San Juan. Porque si no, también nos pasa en los procesos de enseñanza que pareciera que, como pasa en el barrio, en la comunidad, que pareciera que es algo ajeno, en los procesos de enseñanza, cuando uno no logra localizar, situar los contenidos con los que trabaja determinadas problemáticas, parece que es algo ajeno. Entonces, la tarea que nos estamos dando desde el programa es producir recursos didácticos que tengan situacionalidad. Bien. Que sean propios de San Juan. Bien. En materia de derechos humanos. Bueno, me parece muy valioso todo esto que hemos hablado. Es un tema inagotable, creo yo, que podríamos profundizar mucho más. Pero bueno, te quería agradecer por estar acá. Creo que son por ahí tiempos difíciles si hablamos de derechos humanos. Y es sumamente valioso todo lo que hacen y que lo podamos contar también a la gente en sus casas, que puedan conocer un poco de cómo es que trabajan y de qué trabajan. Así que nada, muchas gracias. No, como te dije al principio, agradecerles. Yo creo que el equipo con el que trabajo, que la verdad que es un equipo maravilloso. Bueno, la universidad pública, yo estoy aquí en representación, pero creo que les agradece a los medios de comunicación que se comprometen con estas temáticas, que abren la posibilidad de que desde distintas miradas se pueda compartir lo que se está haciendo. Y bueno, es un territorio de disputa, es un lugar desde donde podemos mirar la realidad y bueno, habrá que seguir trabajando en ese sentido. Bien. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a vos por venir y tomarte el tiempo de contarnos un poco de todo esto. Bueno, nosotros continuamos con más de este ciclo de entrevistas especiales en este 24 de marzo. Muchas gracias.